La hipertensión es el aumento sostenido de la presión arterial. Así, ¿qué es la presión arterial? Bueno, de acuerdo a lo que venimos platicando, la presión arterial es la cantidad o el flujo de sangre que se mantiene dentro del vaso sanguíneo que va circulando por toda esta red de vasos durante todo el tiempo, toda la vida prácticamente. Entonces, para que la sangre y todos estos elementos que contiene la sangre siga circulando de manera normal, llegue a todos los órganos, los alimente, tome los productos de desecho, los productos tóxicos, los lleve al riñón, que pasen por el hígado, sean eliminadas estas toxinas y los estén oxigenando. Y además se ofrezcan los sistemas complejos de vigilancia inmunológica, es decir, que nos protejan contra virus, bichos, patógenos, cáncer, etc. Pues todo eso lo tiene que hacer la circulación. Ella se encarga de distribuir todas estos materiales necesarios. Por lo tanto, cuando el vaso sanguíneo tiene una alteración en el flujo de sangre que va dentro, entonces empezamos a tener alteraciones en la presión. La presión puede subir o puede bajar. Nosotros hemos oído de hablar personas que tienen hipotensión o hipertensión. Particularmente hoy vamos a hablar de la hipertensión, o sea, la presión alta, no de la presión baja. Pero también es otro problema. ¿Cuándo hablamos de una presión alta? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de números. Aquí sí tenemos que hablar de los números. Yo sé que todos ustedes saben cómo se toma la presión. Tenemos un aparato que se pone regularmente en el brazo y infla con un manguito. Esto lo que hace es que este inflado bloquea por completo, ¿sí?, la circulación del brazo y se libera abruptamente. Y entonces nosotros vamos a registrar, ya sea electrónica o por medio de un estetoscopio, el flujo de sangre cuando pasa nuevamente, cuando se restablece por el vaso sanguíneo. Y eso nos va a dar un valor superior y un valor inferior. ¿Por qué hablamos de valor superior y valor inferior? O presión diastólica y sistólica, que son los nombres médicos. Y entonces todos dicen, es que tengo la presión alta, o la baja alta. Son las dos cifras de presión. Y esto es muy sencillo, se los voy a explicar de esta manera. Adentro del vaso sanguíneo es un sistema que está cerrado y mantiene un flujo constante. Este flujo necesita una presión para que pueda llevar la sangre y que esté circulando. ¿Ok? Y eso lo mantiene la presión baja. ¿Sí? Esta es la que está relacionada con la presión baja. Cuando la presión baja cae, entonces regularmente nos sentimos muy mal, débiles, perdemos la conciencia, nos desmayamos, etc. ¿Por qué? Porque la sangre, los nutrientes y el oxígeno no se está entregando a los órganos, no está llegando, y entonces hay problemas importantes. Y cuando la presión baja, está muy alta, estamos mandando de más, entonces estamos dañando de manera crónica, lenta y constante a nuestros órganos del cuerpo. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río. Vamos a empezar el programa el día de hoy. Vamos a tener cosas interesantes que contar. Sin duda un tema que ha quedado ahí en el tintero y que pues prometí que lo íbamos a ver en esta ocasión, es el tema de la hipertensión. Y no solamente la hipertensión como enfermedad, sino cómo funciona el sistema circulatorio, cuáles son las principales características, para qué sirve, qué tiene que ver con la circulación de la sangre, cómo se mantiene la presión en un individuo, por qué cuando se te baja, qué hay que hacer, cuando se te sube, o sea, todas estas cosas que son sumamente importantes y que forman parte
de la salud diaria, de la de que nos tenemos que preocupar, cómo está nuestra presión, y por supuesto cuando falla y cuando se eleva, qué es la hipertensión, cómo nos daña, qué aparatos, qué órganos se dañan, qué consecuencias puede tener, cómo se trata, cómo se diagnostica. Así que vamos a hablar todo el día, todo el programa, vamos a hablar de la hipertensión y claro, platicaremos algunos puntos interesantes sobre nuestros ya famoso tracking, sobre el COVID, sobre la viruela del mono, sobre esta enfermedad exantemáticas que hay. Hablaremos también un poquito de sobre la cuestión de lo que ha pasado en materia de salud en cuanto a este país, cómo se ha venido desarrollando en relación a que, bueno, viene el cuarto informe de gobierno y pues esperaremos los resultados para tener un análisis mucho más claro y un posicionamiento sobre lo que se entregue en el Congreso, por supuesto. Así que bueno, vamos a empezar. Ya saben que ustedes me pueden mandar todos sus comentarios, sus preguntas directamente en el WhatsApp de la estación de Imperfecto, pero también si ustedes me están viendo por redes sociales, también me pueden mandar directamente en el YouTube Live del Dr. Jaime del Río. Ahí aparece el WhatsApp. También recuerda que este programa, si lo estás viendo o lo ves en repetición, lo puedes encontrar en las plataformas de YouTube y como podcast también, porque a mucha gente ese formato les acomoda mucho a su estilo de vida, como como podcast en Spotify, en Anchor, en Google Play y en el YouTube, por supuesto. Así que bueno, sin más ni más, vamos a empezar con este programa del día de hoy. Y bueno, una semana más que tenemos casos de COVID a la baja. Seguimos manteniendo un número bajo, pero seguimos teniendo casos positivos de COVID todos los días y por lo menos, a lo mejor ya no diario, pero sí por semana sigo recibiendo un número interesante de pacientes que tienen COVID. Me reportan, me enseñan sus pruebas, piden consultas en línea, etc. Básicamente la constante es que todos están bien de salud, de su estado en general. Naturalmente se sienten mal, tienen algunos malestares más que otros, que a algunos les duele más la cabeza, a otros les duele más el resto del cuerpo, algunos tienen tos, a otros les duele mucho su garganta, les arde, pero fíjense, no ha habido casos, y al menos yo no he tenido ningún caso que tenga que hospitalizar o algún caso de alguien conocido o familiar de estas personas que me consultan. Ya saben que se infectan, pero por grupos y por familias, ¿no? Por células. Entonces ninguno de ellos ha ido al hospital. Creo que todo eso es una buena noticia, porque pues vemos que esta variante sí, afortunadamente, ha pegado con mucha menos gravedad, ha sido menos virulenta y eso ha permitido que, pues de alguna manera, toda aquella población que no se había enfermado se contagie, que tenga anticuerpos. Tratamos desde hace mucho tiempo, desde el principio de la pandemia, que se alcanzara una inmunidad de rebaño, esta famosa inmunidad de rebaño, que es cuando más del 70% de la población está vacunada o ha sido infectada, lo cual significa que la probabilidad de que se contagie algún huésped que no haya sido o que no haya tenido contacto con el virus, ya sea por inmunidad activa cuando sufre la infección o por inmunidad pasiva cuando se haya vacunada, es mucho más difícil y esto genera una barrera que evita los contagios masivos, que el virus se siga reproduciendo. Hay países que tienen
tasas mucho más altas de vacunación. México no es de los países más altos, pero tampoco es de los países más bajos, ¿no? Como los países del continente africano o los asiáticos, incluso el mismo China, ¿no? China tiene que vacunar millones de personas y no está en la capacidad de vacunarlos aún. Por eso seguimos viendo brotes y aislamientos, confinamientos tan grandes de ciudades de 4, de 6 millones, que parece que no ha sido, y se ha demostrado que no es el mecanismo y el método más efectivo para contener la infección, y son mecanismos ya poco ortodoxos que han probado, que han fracasado en cuanto a la contención, y lo que sí se ha probado es que han dañado enormemente varios aspectos. Naturalmente el aspecto de la economía de las ciudades o de los países, pero por otro lado el daño a los servicios de salud, el daño a los servicios educativos, el daño a la economía familiar, todo eso. Entonces, los confinamientos, parece que ya está probado, no resultaron ser el mecanismo efectivo que se creía que iba a contener a este virus, sino más bien, pues fue como un tropezón, diría yo, porque realmente no es así como debemos de enfrentar esta pandemia o las que vienen, ¿no? Habrá que ver qué es lo que nos prepara el destino, pero parece que no es lo adecuado. Sigan vacunándose, sigan poniéndose sus vacunas de refuerzo, todos los adultos mayores, adultos jóvenes, adultos no tan jóvenes, niños, adolescentes, todos vacúnense, por favor. Siguen habiendo vacunas, afortunadamente, así que no hay que bajar la guardia, hay que vacunarse y hay que seguir usando el cubrebocas o hay que seguir utilizando las medidas de higiene de manos, por lo menos, ¿no? Mantener la distancia, también evitar lugares muy, muy concurridos. Sabemos bien que muchas empresas han regresado al trabajo presencial. Sabemos bien que ya el tema de los espacios han abiertos y las reuniones han vuelto. Entonces sí, naturalmente, pues tenemos que regresar a un punto medio, a un punto donde vivíamos una relativa normalidad, una vida relativamente normal. Entonces para allá vamos, sin duda, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la viruela del mono, sigue habiendo casos. Aquí hay un dato interesante. La Organización Mundial de la Salud reportó que en la última semana, ¿no? Ellos reportan por fines de semana, se vio un descenso interesante de al menos un 20%, pasadito el 20% del número de nuevos casos de viruela del mono en el mundo, lo cual significa, o ellos creen, que se ha logrado alcanzar el pico máximo de la transmisión de esta enfermedad y va a empezar a haber un descenso. Son datos y son buenas noticias para todos, sin duda, porque a pesar de que la viruela del mono no tuvo un tema importante con la letalidad, o sea, no se murieron personas, salvo algunos casos muy particulares, casos complicados, pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas, crónico-terminales, que bueno, llegó el virus famoso y fue la gota que derramó el vaso, pero en las personas sanas, en las personas común y corriente, como yo, pues realmente no causó mayor daño este virus de la viruela del mono. Y entonces cada vez más, gracias al tema de las redes sociales, vamos teniendo conocimiento de nuevos brotes. Por ahí estuvo y se está reportando un nuevo brote de otra enfermedad, ¿sí? Que le llaman la enfermedad de los tomates o la enfermedad donde hacen unas vesículas mucho más grandes y que también es producida por otro virus. Hay poca información al respecto y seguiré informándoles conforme vaya saliendo nueva información y sobre si habrá o no que preocuparse por esta nueva variante, este nuevo virus. También es un virus que apareció en los países asiáticos, pero bueno, ya veremos qué alcance tiene y si nos puede afectar o no. Hago esta pausa para pasar al siguiente tema
y platicar un poquito sobre, estoy ansioso por ver, ¿no? Por ver qué avances y qué se ha reportado en el tema de salud en este último año, qué es lo que nos va a reportar el gobierno federal en este cuarto informe de gobierno. Más allá de la cuestión política, lo que pretendo es hacer un análisis frío de qué es lo que ha pasado, en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué necesidades tenemos en base a estos datos que se presentan. Hay hospitales, no hay hospitales, hay suficientes médicos, no hay suficientes médicos, faltan medicinas, no faltan medicinas, hay cosas que todos sabemos que son evidentes, pero hay cosas que luego no nos enteramos. Yo quiero recomendar que sí hay resúmenes, síntesis que hacen y que se publican en los principales medios, donde se da un análisis un tanto detallado y durante las siguientes semanas se va presentando una serie de información que constata o que contrasta los datos que nos presentan. Este ejercicio lo vengo haciendo desde hace muchos años y yo los invito a que lo hagan, y no solamente en el área que les toca a mí, por ejemplo, en el área de salud, sino en el área de economía, en todas las áreas, porque pues no podemos ser ajenos a todo lo que pasa en este país, y creo que es nuestra obligación estar enterados de lo que pasa y ver si lo que se está haciendo se hace bien o se hace mal. Las cosas que estén bien hechas, pues conservarlas, y las que no, pues pedir que se cambien. Entonces, desde mi trinchera haré este ejercicio, lo estaremos platicando mucho más adelante. Recuerden que esto es el 1 de septiembre. Otro punto interesante es que el día 8 de septiembre se cumple un aniversario más de este programa. Vamos a cerrar el ciclo de 2 años. 2 años de programa cada semana. Es un orgullo, es algo que me llena de gusto poder estar con ustedes desde hace 2 años en este espacio, en este horario, incorporando más medios, teniendo un registro electrónico de todo lo que aquí se ve, de todo lo que aquí pasa, de todas sus dudas, preguntas, comentarios. La verdad es que es un trabajo grande, es un trabajo enorme. La verdad, cuando empecé a hacer esto, pues no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y igual que todos, me aventé, fue un salto de fe, como decimos, ¿no? Sabiendo que tenía la capacidad y tenía algo que ofrecer además. Entonces, afortunadamente ha sido el agrado de todos ustedes, y bueno, aquí seguiremos. Aquí seguiré con toda esta información, con todo este ímpetu, con todo este empuje para que este programa, este esfuerzo, este proyecto sea benéfico para todos, para ustedes, para mí, para quien quiera sumarse a este proyecto, ¿ok? Para quien lo quiera ver, lo quiera escuchar, lo quiera descargar, etc. Entonces, vamos a tener algún programa sin duda ahí especial, alguna cosa, alguna dinámica, algo interesante que me gustará hacer. Y recuerden, el 8 de septiembre se cumple un nuevo aniversario y comenzaremos con el tercer año del programa Escucha tu Salud, con tu servidor, el Dr. Jaime del Río. ¿Sí? Si es de... yo quiero pedirles este favor. Si es de su agrado, de su voluntad, pues difundan este canal en sus redes, compártanlo, pues para que, así como a ustedes les llegó, así como a ustedes les gustó, seguramente habrá alguien a quien le pueda servir esta información, a quien le pueda gustar verme, oírme, escucharme. Y bueno, pues, si eso es así, muchas gracias. Ahora, vamos a hablar... me faltaba hablar de una cosa. No olviden que se tienen que seguir vacunando, ¿ok? Sigo insistiendo, vacúnense para sus vacunas de COVID. Y traten, por favor, de completar sus esquemas de vacunación
de las cartillas de niño, por supuesto, pero por si no lo sabían, hay una cartilla del adulto joven, no tiene que ser el adulto mayor. Después de cierta edad, o sea, realmente nunca dejamos de vacunarnos. Es cierto que el grueso de las vacunas se entregan, se aplican durante los primeros 6 años y luego de los 6 a los 12 se aplica otra tanda de vacunas. Pero ¿qué pasa después? Ya cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, pues también hay vacunas. Y es que las vacunas no tienen una inmunidad de por vida. Entonces, lo interesante es saber qué vacunas no me ofrecen una protección de por vida, qué vacunas me tengo que aplicar, cada cuánto tiempo, por cuánto tiempo me da protección, qué pasa si me pongo una dosis de vacuna, pero entonces el esquema esté incompleto, qué porcentaje de protección voy a tener. Todas esas preguntas son importantes, ¿sí? Hay pacientes que tienen una dosis de hepatitis A, por ejemplo, pero no completaron su esquema. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hace cuántos años se vacunaron? Realmente es importante que se acerquen con su médico y que si no tienen la cartilla, afortunadamente incluso hasta la pueden descargar de los portales de salud de la Secretaría de Salud. Van a encontrar, ustedes pongan mi cartilla de vacunación, niño, adulto, y ahí van a ver qué vacunas son las que hay que estarse poniendo, porque no solamente es la vacuna del tétanos, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo no tuve acceso a la vacuna de la varicela, por ejemplo? ¿No? ¿Me la debería de poner o no? Todas esas preguntas son importantes. De hecho, me gustaría, y lo voy a llevar a cabo, hacer un programa exclusivamente de vacunas. Y para aquellos adultos que me escuchan, no solamente, les repito, son vacunas para niños. Hay vacunas para tu edad, para la edad del adulto, el joven, el adolescente, el adulto joven, etc. Todos tenemos que estarnos vacunando. Y bueno, váyanle apuntando la vacuna del COVID con las variantes que son, o esta cepa que me ofrece protección para variantes alfa, beta y delta, y las nuevas variantes de Omicron que se van a juntar. Se ha desatado un problema legal en los Estados Unidos, donde Moderna está acusando a Pfizer de plagio de su vacuna. Entonces, se va a poner bueno, lo vamos a estar siguiendo, porque, pues sí, en la emergencia, fantástico que lo hicieran las dos y no se pelearon ni nada, pero ahora que ya ven ellos algo de calma, pues han aprovechado y se ha dado a conocer esta noticia, ¿no? Entonces, estaremos pendientes, estaremos expectantes sobre lo que pasa en este pleito legal entre estos dos monstruos de compañías farmacéuticas, ¿no? Bueno. Aquí Miguel nos manda un comentario, dice que ya 3 años, que es un honor y un placer que formemos parte de esta familia de Imperfecto, y la verdad lo digo también con mucho orgullo. Formar parte de esta familia de Imperfecto, pues me ha dado un crecimiento personal, un crecimiento intelectual, por supuesto, un crecimiento también como persona, un crecimiento espiritual. El hecho de estar frente a un micrófono y esta responsabilidad de hablar con hechos verídicos, hablar con la verdad, hablar con propiedad y hacer que las personas que están del otro lado, todos ustedes, entiendan de lo que estamos hablando. La verdad es que no tiene precio, y yo agradezco enormemente a Imperfecto, a Miguel Ángel Millán, esta oportunidad, ¿no? de estar aquí frente a este micrófono, y lo haremos por supuesto cuando sea la fecha conmemorativa. Entonces, miren, vamos a hablar de la hipertensión, pero como ya es una costumbre conmigo, antes de que yo les hable de una enfermedad,
les quiero hablar de lo que es normal. Y para hablar de la hipertensión tenemos que hablar de la circulación, de la sangre que circula por nuestra red de venas, de arterias, de capilares, y que sin ellas la vida sería imposible. Los organismos entre más complejos tienen sistemas de distribución de sangre, nutrientes, de oxígeno cada vez más complejos. Y entre más simples, pues el microorganismo o el organismo pues será más simple, por supuesto. El ser humano es un complejo ecosistema, es un complejo ser. Y el punto importante aquí es, y de lo que vamos a hablar, es de la circulación. Entonces, estuve pensando, ¿cuál sería la mejor forma de explicar? Y creo que he encontrado ejemplos muy interesantes, ¿no? Primero, ¿qué es la circulación? Pues es el hecho de llevar y de hacer circular por una red de vasos sanguíneos, llámense, como les digo, venas, arterias y capilares, y vasos linfáticos. Hagan de cuenta que son como carreteras, ¿no? Tenemos supercarreteras, las que son mucho más amplias, que llevan autos o vehículos a grandes velocidades, y tenemos varias líneas de distribución o de circulación secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿no? Donde el tamaño de estas vías va disminuyendo, donde la velocidad de estas vías va disminuyendo, donde el tráfico de estas vías va disminuyendo, ¿ok? Entonces es una red de comunicación donde circula a través de estos vasos sanguíneos una serie de ¿qué? O sea, ustedes saben que es sangre, pero la sangre ¿qué trae? La sangre es el vehículo por el medio del cual se distribuyen todos los nutrientes que llegan a todas las células del cuerpo para que reciban alimentos. Van a recibir pues, proteínas, lípidos, carbohidratos, pero también van a recibir micronutrientes como oligoelementos, como zinc, como calcio, como sodio, potasio, fósforo, cloro, calcio. Y van a recibir muchos otros, como pequeños metales, como selenio, como cobre, ¿sí? ¿Y qué más circula en la sangre? Algo muy importante, el oxígeno. O sea, no solamente son alimentos, no solamente son nutrientes o micronutrientes, vitaminas también, por supuesto, el oxígeno que es también vital, ¿sí? Ustedes han oído hablar que en las venas circula la sangre que no tiene oxígeno, esta sangre que ya utilizamos el oxígeno, y en las arterias circula la sangre oxigenada. Ese es un término muy sencillo de verlo así. Entonces, de manera rápida, ahorita que veamos cómo funciona este complejo circuito de la circulación, vamos a ver naturalmente cómo la sangre pasa a los pulmones, se oxigena y luego va al resto del cuerpo. Entonces, la sangre que tiene todos estos elementos es la que se encarga, es el vehículo, digamos, o el medio en el cual van circulando todos estos pequeños elementos, estos nutrientes, estas proteínas, estos vitaminas, y nos faltan las células, que son muy importantes. Las células que llevan la sangre, que se encargan de hacer otras funciones importantísimas. Una de ellas es el tema de la circulación, de la cicatrización. O sea, si yo me corto, ¿qué va a evitar que la sangre que circula por mis vasos sanguíneos se salga y yo me desangre? Pues van muchos factores de coagulación, van plaquetas y van un cierto tipo de células que se encargan de cerrar este agujero, de reparar este daño, de surcir de alguna manera, en sentido muy figurado, esta herida, ¿no? De cerrarla, ¿no? ¿Qué más circula en la sangre? Pues todas las células que se encargan del sistema centinela, del sistema de defensas, ¿sí? Hablemos de infecciones. Bueno, en la célula, en la sangre va a circular un número importante de macrófagos o células fagocitas o
estas células fagocíticas o células tipo Pac-Man, les llamo yo. Todos hemos escuchado, visto o hemos leído en algún lado de estas, cómo este pequeño videojuego que es icónico, como es un pequeño Pac-Man va comiendo fichas, ¿no? Pues de la misma manera los macrófagos, estas células fagocíticas, se van comiendo los bichos, ¿sí? No abren la boca, sino más bien los envuelven, o sea, hacen que como que los abrazan, y una vez que los tienen abrazados, los internalizan, ¿sí? Los meten como si fuera una gelatina, los meten a su citoplasma en una vesícula especial, una burbuja que crean especialmente para ella, y en esta burbuja está llena de productos que son tóxicos para estos microorganismos. Entonces es como una tina, como una bolsa que está dentro de estas células, donde los deposita y donde los mata, ¿no? Entonces son células muy importantes. También hay otras células que son sumamente importantes que se encargan de producir anticuerpos. Son los linfocitos T. Sin ellas no tendríamos anticuerpos para defendernos de agentes infecciosos, ¿no? Hay otras células que se llaman células asesinas o células natural killer, que son también unas células sumamente interesantes que tienen múltiples propiedades, pero una de ellas principales es que pueden matar virus, pueden matar bacterias. Hay otras células también que se encargan de las defensas, ¿no? Linfocitos T. Hay otras células que se encargan les llaman células presentadoras. Ellas se encargan de llevarle a todas las células que están aquí circulando y decirle, oye, mira, macrófago, Pac-Man, mira, te presento este cachito de esta bacteria que me encontré aquí en la sangre, ten cuidado porque ahí anda, ¿no? Búscala y mátala. Entonces son células que van llevando información y el complejo sistema de comunicación que hay entre todas ellas es una cosa impresionante, interesante y no se ha por completo descubierto, ¿no? Sabemos mucho, pero falta también y cada vez tenemos más información. Entonces, bueno, todo eso circula en la sangre y la sangre va en esta red de vasos. ¿Y qué es lo que hace que la sangre se mueva? ¿Qué le da el motor? ¿Cuál es el motor que hace que la sangre se vaya de un lado a otro? Fíjense, tenemos aproximadamente unos 6 litros de sangre que circulan todo el día, a toda hora, por todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué hace que se mueven? El corazón. El corazón es el motor. El corazón es el motor que se encarga de hacer que la sangre sube, baja y llegue a todos los lugares de la economía. Hasta la punta de la uña del dedo chiquito, hasta la punta de la nariz, hasta la punta del cuero cabelludo, el capilar. En todos lados va a haber irrigación sanguínea. Entonces, esta es la circulación. Esta es la magia. Acuérdense, el corazón es un complejo sistema muscular. El corazón es un músculo. Es un músculo sumamente especializado que tiene 4 cámaras. Tiene 2 aurículas, 2 ventrículos. Esto sí es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque no están conectadas y funcionan, o sea, no están conectadas en desorden, tienen un orden, ¿sí? Llegan del lado derecho, vamos a dividir al corazón en 2 lados, el derecho y el izquierdo. El corazón en el lado derecho se va a encargar de mandar la sangre no oxigenada al pulmón para que pase por el pulmón. Ya en algún programa ya habíamos hablado de cómo se oxigena la sangre en el pulmón. Acuérdense que por este árbol bronquial llega el aire y por un capilar, una rama de un vasito sanguíneo que forma parte de esta circulación, se hace el intercambio gaseoso. Entonces el corazón derecho, el ventrículo derecho que recibe la sangre la sangre no oxigenada, lo va a bombear directamente a los pulmones, ¿sí? Por la arteria pulmonar. Entonces esto se distribuye en los pulmones, se oxigena y regresa, pero ahora al lado izquierdo del corazón. Todo se hace en un sistema colector que se llama aurícula y pasa directamente al ventrículo izquierdo. Entonces, en esta parte del ventrículo izquierdo,
que es la parte muscular más gruesa, más sólida que tiene el corazón, bombea con una fuerza increíble, rompe toda la resistencia para que salga del corazón y se vaya por la aorta, que es el gran vaso sanguíneo por excelencia. Este es el vaso más grueso, de los más gruesos que tenemos, y va distribuyendo la sangre en toda esta red de vasos sanguíneos, ¿sí? Y se va distribuyendo, ¿y qué creen? Va alimentando a los órganos más importantes. Entonces se desprende una rama y va al pulmón, la rama pulmonar. Va bajando y se desprende otra rama y va a las renales, las arterias renales, a los riñones. Baja otra rama y va al intestino, la mesentérica. Luego baja y se bifurca en arterias ilíacas, o sea, una pierna para una pierna y para otra, para distribuir el flujo sanguíneo. Lo mismo pasa con los brazos, pero los brazos en la parte superior, en una cosa que se llama callado aórtico. Y ahí viene una arteria que se llama subclavia, izquierda, derecha, y algo muy importante, que en esta parte también vienen los vasos que van al cerebro. Entonces, el corazón, al bombear la sangre, se encarga de asegurar que el flujo sanguíneo con oxígeno, con nutrientes, lleve a todos lados, al cerebro, a los órganos principales además, cerebro, riñones, pulmón. Esos son como los órganos principales, y hay órganos que suelen, en casos de situaciones de estrés, como por ejemplo una persona que está herida y que está perdiendo mucha sangre, hay órganos que sacrifican el flujo sanguíneo, que hacen que los capilares, que estos vasos sanguíneos se contraigan, se ocluyan prácticamente, que solo tengan un mínimo circulación, una mínima circulación para no morir, y el resto del flujo sanguíneo siguen mandando estos órganos que son vitales, ¿no? Cerebro, riñones, corazón, pulmones, para que siga habiendo el flujo de oxígeno, el flujo de nutrientes, y que no se caiga la presión y el sujeto pueda seguir viviendo. Entonces, de esta forma es como se llega a cabo el complejo sistema de la circulación, ¿no? A ver, recuerden, vamos a recapitular rápidamente. La sangre, que es este caudal que circula en esta red de vasos, y que hay vasos de diferentes calibres, tamaños, velocidades, y que se encarga de llevar la sangre a todos lados. Es una asa, es un sistema, ¿no? Es un circuito cerrado, ¿sí? Entonces pasa por todo el cuerpo, regresa y sale del lado izquierdo del corazón y regresa del lado derecho del corazón, ¿no? Así funciona la circulación, y esto es muy importante para que podamos entender qué es la hipertensión, ¿ok? Solo les quiero decir una cosa. Hay un órgano que trabajan y que están más relacionados en el control del tono vascular o de la presión de los vasos sanguíneos que otros, y uno de ellos son los riñones. Me faltó decirles que en este complejo sistema circulatorio, en este circuito cerrado, en esta red de vasos, toda la sangre va a pasar por los riñones, ¿no? Los riñones reciben todo el flujo sanguíneo, estos 6 litros lo están recibiendo prácticamente cada minuto, minuto a minuto, minuto a minuto. ¿Y qué hacen los riñones? Pues tienen múltiples funciones, pero una de ellas es regular la presión. Les voy a decir ahorita cómo. Y las otras funciones importantes son, pues naturalmente, eliminar toxinas, porque acuérdense que en la sangre va a ir toxinas. Entonces se encarga de eliminar toxinas y las orinamos. El resto de las toxinas se eliminan por las heces, ¿no? ¿Y quién filtra eso? El hígado, ¿no? No vamos a hablar del hígado, pero son los dos grandes órganos que nos ayudan a limpiar nuestro cuerpo de las toxinas y de las impurezas, ¿no? Por eso están de moda que hagamos de estos programas detox, ¿no? Que se encargan, que por medio de una dieta hacen que el hígado se limpie, o los riñones, o hay productos, o venden tecitos, cosas. No todo es efectivo, pero sin duda la idea no es mala.
¿ok? Porque los riñones están drenando estas cantidades de toxinas importantes y las orinamos, ¿no? Si un riñón falla, tiramos de más, o si falla, tiramos de menos, entonces empezamos a intoxicarnos, empezamos a envenenarnos, ¿ok? Pero aquí el punto importante es que los riñones se encargan de regular la presión. Las arterias que llegan a los riñones, estas arterias renales, tienen unos sensores en la entrada, ¿no? Son unos sensores que están, hagan de cuenta que son como unos resortitos que giran y envuelven al vaso sanguíneo, y dependiendo de la presión con la que llega al vaso sanguíneo, pues se distiende o se contrae. Entonces, estos receptores son tan sensibles que captan estos cambios de presión. Y entonces ellos saben cuando baja y sube la presión. Y esto hace que liberen hormonas y manden señales directamente al sistema nervioso central, al cerebro, para que a su vez le diga al corazón que tiene que latir más rápido, que tiene que mandar más sangre, que tiene que bombear más fuerte, que el riñón tiene que absorber más líquido para aumentar el volumen. Entonces, prácticamente el riñón tiene un papel fundamental para el control de la presión arterial. Y la otra cosa importante, o el otro órgano fundamental, es el corazón. Entonces ellos dos son los más importantes órganos para el control de la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí que ya tenemos toda esta información, vamos a definir lo que es la hipertensión. La hipertensión es el aumento sostenido de la presión arterial. Así que es la presión arterial, bueno, de acuerdo a lo que venimos platicando, la presión arterial es la cantidad o el flujo de sangre que se mantiene dentro del vaso sanguíneo que va circulando por toda esta red de vasos durante todo el tiempo, toda la vida prácticamente. Entonces, para que la sangre y todos estos elementos que contiene la sangre siga circulando de manera normal, llegue a todos los órganos, los alimente, tome los productos de desecho, los productos tóxicos, los lleve al riñón, que pasen por el hígado, sean eliminadas estas toxinas y los estén oxigenando. Y además se ofrezcan los sistemas complejos de vigilancia inmunológica, es decir, que nos protejan contra virus, bichos, patógenos, cáncer, etc. Pues todo eso lo tiene que hacer la circulación. Ella se encarga de distribuir todas estos materiales necesarios. Por lo tanto, cuando el vaso sanguíneo tiene una alteración en el flujo de sangre que va dentro, entonces empezamos a tener alteraciones en la presión. La presión puede subir o puede bajar. Nosotros hemos oído de hablar personas que tienen hipotensión o hipertensión. Particularmente hoy vamos a hablar de la hipertensión, o sea, la presión alta, no de la presión baja. Pero también es otro problema. ¿Cuándo hablamos de una presión alta? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de números. Aquí sí tenemos que hablar de los números. Yo sé que todos ustedes saben cómo se toma la presión. Tenemos un aparato que se pone regularmente en el brazo y infla con un manguito. Esto lo que hace es que este inflado bloquea por completo, ¿sí?, la circulación del brazo y se libera abruptamente. Y entonces nosotros vamos a registrar, ya sea electrónica o por medio de un estetoscopio, el flujo de sangre cuando pasa nuevamente, cuando se restablece por el vaso sanguíneo. Y eso nos va a dar un valor superior y un valor inferior. ¿Por qué hablamos de valor superior y valor inferior? O presión diastólica y sistólica, que son los nombres médicos. Y entonces todos dicen, es que tengo la presión alta, o la baja alta. Son las dos cifras de presión. Y esto es muy sencillo, se los voy a explicar de esta manera. Adentro del vaso sanguíneo es un sistema que está cerrado y mantiene un flujo constante. Este flujo necesita una presión para que pueda llevar la sangre y que esté circulando. ¿Ok? Y eso lo mantiene la presión baja. ¿Sí? Esta es la que está relacionada con la presión baja.
Cuando la presión baja cae, entonces regularmente nos sentimos muy mal, débiles, perdemos la conciencia, nos desmayamos, etc. ¿Por qué? Porque la sangre, los nutrientes y el oxígeno no se está entregando a los órganos, no está llegando, y entonces hay problemas importantes. Y cuando la presión baja, está muy alta, estamos mandando de más, entonces estamos dañando de manera crónica, lenta y constante a nuestros órganos del cuerpo. ¿Ok? Ahora, la otra presión, la presión alta, que es cuando el corazón se contrae, late, y de alguna manera, esto no se los había dicho, pero rompe la resistencia para que salga del corazón. El corazón tiene unas válvulas que tiene que abrir para que la sangre salga con la suficiente fuerza y se logre distribuir. Es como una montaña rusa. Te van subiendo, te van subiendo, te van subiendo y luego te sueltan. Y cuando te sueltan es cuando empieza a acelerar y alcanza una velocidad mucho más amplia. Entonces el corazón hace lo mismo, se contrae, se contrae, se contrae, hasta que alcanza una presión de impulso que hace que súbitamente aviente toda la sangre por el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la presión alta. ¿Sí? Esa es la presión alta. Y si el corazón se tiene que contraer cada vez más fuerte para romper esa resistencia, entonces el corazón empieza a sufrir, ¿no? Y además empieza a mandar sangre con mucha más fuerza, y entonces llega la sangre a los órganos, a los riñones, a los pulmones, a todos lados, con mucha más fuerza, y empieza a generar como una especie de daño crónico, ¿no? Es como que los golpea más fuerte, en sentido figurado. Entonces, eso es cuando hay una hipertensión, las presiones se elevan. Por eso no es bueno tener ninguna de las dos presiones altas. Normalmente la presión alta, ¿no? La presión diastólica cuando se contrae el corazón, se presenta en eventos agudos, situaciones cuando tenemos mucho estrés, cuando estamos en una situación de peligro inminente, cuando descargamos adrenalina, cuando tenemos a lo mejor una hipertensión reactiva por consumo exceso de sal, porque hicimos ejercicio. Hay múltiples circunstancias, ¿sí? Cuestiones hormonales, aumento de hormona tiroidea, hay muchas causas. Y estas pueden ser transitorias. Y cuando la presión, bueno, normalmente es mucho más fácil de controlar, ¿no? Hay muchos medicamentos que se encargan de hacer que el corazón se contraiga menos, lata menos rápido, le dé espacios, ayude a dilatar los vasos sanguíneos para que en lugar de que la presión se distribuya en un radio determinado del vaso sanguíneo sea más amplia, entonces pueda disminuir la presión. Hay otros medicamentos que ayudan a orinar el exceso de líquido, ¿no? Porque una de las causas más importantes en la dieta, por ejemplo, es el consumo excesivo de sodio, de sal. Entonces la sal lo que hace es que jala mucha agua al sistema circulatorio, a esta red, y pues para no hincharnos se mantiene dentro del vaso sanguíneo, si no estaremos hinchados como sapos, ¿no? Entonces se mantiene ahí, pero ¿a qué costo? Al costo de elevar la presión arterial. Por eso una de las principales recomendaciones es no comer sal o comer lo menos posible, ¿sí? Son 13 gramos, pero por mucho comemos más de eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que sea esto así como muy claro qué es el tema de la hipertensión, ¿no? Y por qué se da. Ahorita espero ir a algunos comentarios de alguien que me escriba y vamos a ver si se entendió esto. Déjenme completar esta idea. Vamos a los comentarios, resolvemos dudas y lo que nos haga falta lo tratamos en el próximo programa, que básicamente lo que me va a interesar hablar es sobre los tratamientos, sobre cómo cambiar el estilo de vida para mejorar mi presión arterial, cómo cambiar mi alimentación para mejorar mi presión arterial, qué tipo de medicamentos y qué hacen exclusivamente, porque ya les di así como un esbozo. O sea, hay diuréticos, hay aquellos que me hacen orinar mucho, y entonces yo pierdo mucho volumen y bajo la presión.
Hay otros que trabajan directamente sobre el corazón, ¿no? Que son los beta bloqueadores o los inhibidores de la YECA. Estos inhibidores de la YECA, ¿no? Que son medicamentos que se encargan. Hay una enzima que se transforma en el riñón, que es la enzima convergidora de angiotensina. Esta enzima lo que hace es que hace que el tono vascular, el tono de los vasos sanguíneos, aumente. Entonces genera una vasoconstricción. Entonces lo que hacemos con este medicamento es que esa enzima, no se genere y el vaso sanguíneo tenga un tono normal. No, a veces se produce de más esta enzima. ¿Ok? Entonces hay un grupo que trabaja sobre eso. Hay un grupo que trabaja sobre el corazón. Hay un grupo que trabaja sobre el volumen circulante, ¿no? Y lo que ha cambiado en los últimos 50 años o más es que estas familias de medicamentos se van haciendo más efectivas, se van creando, el papá da lugar al hijo y el hijo al nieto y al bisnieto, y así son medicamentos más efectivos, con menos efectos secundarios, con dosis cada vez más pequeñas, que trabajan más rápido, que son mucho más efectivos. Y la tendencia sobre los tratamientos de la hipertensión es a utilizar una mezcla, una combinación de medicamentos para que el control de la presión sea óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso lo vamos a ver ahorita, si no nos da tiempo, en el próximo programa, ¿no? A ver, vamos a pasar a la sección de los comentarios. Tengo varias, gracias. Dice, doctor, a raíz de que me infecté de COVID, mis alergias se hicieron más latentes que nunca. O si me da gripa me dura demasiado. ¿Eso me puede ocasionar algo más grave? Si no lo trato, ¿o será una secuela? ¿Es normal? Bueno, Virginia, gracias. A ver, sí, efectivamente lo hemos comentado, Virginia, varios programas. El COVID altera todos los sistemas de nuestro organismo. El sistema inmunológico es uno de ellos. Y cuando uno es alérgico, también tus alergias se desequilibran, se alteran completamente. Y yo creo que sí estás teniendo, más que una secuela, un desequilibrio importante inmunológico, y que creo que es hasta en cierto punto mucho mejor que las secuelas que te da el COVID, porque esto incluso es más fácil controlarlo, ¿no? Tengo muchos pacientes que vienen conmigo que ya estaban de años a lo mejor súper controlados, y después del COVID fue un desastre, ¿no? Pero con un buen tratamiento rápidamente regresan a su estado de salud previo. Margaret dice, doctor, ¿cómo me puedo dar cuenta si me hice alérgico a las vacunas? Después de que me inyecté la del COVID, mis gripas, o más bien tipo sinusitis, se vuelven más duraderas. ¿Es normal? Margaret, creo que es el mismo ejemplo que con Virginia. A lo mejor tú tenías un tipo de alergia leve y con las vacunas, y a lo mejor el COVID, porque también con vacunas ha pasado, en menor grado, en menor escala, se generan estas alteraciones. Entonces creo que con un buen tratamiento, bien encaminado, con un poquito de ayuda, nuevamente vas a dejar de tener estos problemas, Margaret. Buenas tardes, soy Carmen. Hola Carmen, y vi su canal de YouTube cuando habló de la alergia al huevo. Mi hijo, cuando come huevo, le da diarrea. ¿Eso puede ser una alergia? Gracias, me gusta su contenido. Gracias, Carmen. Definitivamente sí, tal como lo digo ahí en el video o en los videos. Una de las principales manifestaciones gastrointestinales son las diarreas. Y no son tan inmediatas, o sea, no como el huevo y rápidamente corro al baño. Muchas veces así ocurre, pero en otros casos, y la regla quizá es que se tarde un poco más de tiempo, ¿no? Porque tiene que bajar el alimento, comenzar la absorción, pero sin duda, si cada que come el alimento se presenta el cuadro diarreico, no hay más, o sea, no hay duda, y es un cuadro de alergia al huevo, alguna de las proteínas. Habrá que ver cuál, habrá que ver si puede consumir huevo horneado o un huevo que es sometido a cierta cocción y el huevo crudo no lo tolera. Habrá que ver qué pronóstico tiene, en cuánto tiempo quizás se le vaya a quitar. O sea, son múltiples factores por el cual, Carmen, yo te invito a que
lo traigas a revisión para que, o con tu alergólogo que tú quieras, para que te explique qué es lo que se va a hacer. Depende de la edad, depende de muchas cosas. Cecilia dice: doctor, ¿cómo me puedo dar cuenta si tengo hipertensión? ¿Hay algún tipo de síntoma constante con lo que uno pueda darse cuenta y que tenga yo que ir con el doctor? Bueno, excelente pregunta, Cecilia. No hablamos de eso tampoco, pero la hipertensión es la enfermedad silenciosa. Le llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no da grandes síntomas. Quizá dolor de cabeza, cansancio, malestares inespecíficos. Y en una de esas sube tanto la presión que me puede causar un infarto agudo al miocardio, un EBC o una enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, es decir, que se rompa un vaso en el cerebro y yo empiece a perder sangre y me tengan que operar de emergencia, o de plano ni siquiera pueda yo llegar a ese tipo de tratamientos. O al contrario, que el vaso genere este aumento de la presión, genere trombos y alguno de ellos se vaya a la arteria cerebral, a la arteria coronaria, o que dañe mis riñones también. Entonces, todas las complicaciones de la hipertensión son malas, en agudo y en crónico, y el problema es que la hipertensión no da mayores síntomas. O sea, si sufres de dolores de cabeza frecuentes, si te sientes cansada constantemente, agotada, o no te sientes bien, pues vaya, tómate la presión siempre. No pasa nada, es una cosa tan rutinaria. Venden además ahora baumanómetros en la farmacia. Yo recomiendo más que los de pulsera, recomiendo más los que van directamente en el brazo, ¿sí? En donde va el conejo, pues, donde le decimos, ¿no? Ahí se los recomiendo más, en esta parte, ¿sí? Aquí pónganselo, más que el de muñeca. El de muñeca no es malo, pero suele tener un poco más de errores, porque depende mucho de la posición, etc. Entonces, pues así es la cuestión, Cecilia. Dice Alberto: doctor, ¿hay medicamento que hace que la sangre se haga más líquida y que sea difícil de coagular? Y así si debo de tener cuidado si tengo hipertensión. Gracias por el tema. Bueno, Alberto, sí hay que tener cuidado. Cuando la presión sanguínea aumenta, el flujo sanguíneo, en lugar de ser como laminar, ¿sí?, empieza a ser turbulento, empieza a dar vueltas, ¿sí? Genera turbulencias. Y esas turbulencias lo que hacen es que activan el sistema de coagulación y se crean microcoágulos. Y estos coágulos pueden generar estas complicaciones que ya mencioné. Por lo tanto, en algunos pacientes, parte del tratamiento, además de la valoración del sistema de la coagulación, de ver cómo están nuestros tiempos de coagulación, nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, pues anticoagular a ciertos pacientes es recomendable en ciertos casos. O sea, no es para todos, pero cuando la sangre está muy espesa, tiene mucho colesterol, tiene triglicéridos, hay soplos cardíacos o cosas que hagan que se generen turbulencias en el flujo sanguíneo, entonces se genera o tienes el riesgo potencial de hacer coágulos y se da un anticoagulante. Maribel dice: doctor, entonces, ¿cuánta es la sal recomendable para comer para evitar tener hipertensión? Pues realmente es muy poca, Maribel. O sea, son 13 gramos. O sea, si tú la mides es muy poquita. Hay sales que no tienen sodio, son buenas, pero este tipo de sales hay que tener cuidado porque no tienen como el yodo. Entonces, bueno, al rato la que está sufriendo es la tiroides porque no tiene yodo para producir hormona tiroidea. Entonces, la recomendación es comer una mínima de sal, ¿no? Busca estas sales también y trata de complementarlas en ambas comidas, ¿no? Tanto para preparar el alimento como para adicionar. Prácticamente podría decir que no adicionar o no ponerle sal extra a nuestra comida. Miriam Basilescu dice: la información que nos da no tiene precio. Gracias Miriam, te mando un saludo. A Miriam la conozco desde hace mucho tiempo. Un saludo, Miriam, gracias. Cristina dice:
Doctor, si sale sangre por la nariz frecuentemente, ¿podría ser hipertensión? Es uno de los datos que hay que descartar, ¿no? Si sangrados frecuentes de nariz son secundarios al aumento de la presión, porque acuérdense, llega con tanta fuerza que los capilares, los vasos más chiquitos se van a romper. Es que a mi hijo le pasa muy frecuente, dice Cristina, más cuando hace ejercicio y se asolea. Bueno, aquí, bajo estas circunstancias, el sol hace que los vasos de la nariz se dilaten y el ejercicio da ese aumento de la potencia o de la presión que es por el ejercicio, que es natural. Entonces habrá que ver ambas cosas, ¿de acuerdo, Cristina? Bueno, ahora vamos a ver con otros comentarios. Gerardo Aranza dice, hola, buenas tardes, pero el COVID sigue. El problema es que no sabemos a quién se le pueda complicar. Afortunadamente, Gerardo, son poquitos ya, pero tienes toda la razón. De todo el mundo, nos manda este comentario de todo el mundo, dice, buenas tardes, doctor, con mucho corazón le pido que haga el llamado para que la gente no sea irresponsable y si están enfermos se atiendan. No piensen que esto es un juego. Mucha gente con COVID o pensando que ya no lo tiene, se la pasa en las calles como si nada, muchos nos cuidamos y muchos no nos hemos enfermado. De acuerdo el llamado a la civilidad y el llamado al deber cívico y es el mismo, ¿no? Si tú te sientes mal, si sabes que estás enfermo, por favor, no salgas, no contagies a más personas, porque no sabes a quién le va a dar más fuerte, ¿no? A pesar de todo lo que estamos viviendo y que quizá no sea tan grave lo que esté pasando. Hugo Córdoba dice, usted dijo aquí que la viruela del mono no iba a ser una pandemia como lo del COVID. Efectivamente, yo, de acuerdo a la información que manejó la Organización Mundial de la Salud, y como lo estamos viendo, o sea, no es una pandemia, no está declarada como tal, se declaró como se hizo una alerta nada más, pero no llegó a esos números y no se ha considerado como una pandemia, a pesar de que hay y que está ya en muchos países. Sin embargo, esto es una cuestión de números, ¿no? Están viendo ellos las tasas que hay en cada país, la tasa de contagios que tiene la viruela, las proyecciones matemáticas. Entonces, quizá es un tema que a lo mejor está para un análisis que a lo mejor no manejo ni yo ni nosotros, pero no tiene el alcance, por supuesto. Si lo podemos dejar en términos tan sencillos como estos, no tendrá ni tiene el alcance que tuvo el COVID, como una pandemia. Jorge dice, más sobre el contagio de la viruela. La gente no sabe cuidar o no tiene esa información. La OMS no lo anda difundiendo mucho. Ciertamente, debo de estar de acuerdo con George. No hay mucha información, ¿no? Berenice dice, sí, hable de las vacunas de los treintañeros, por favor. Va, me lo llevo. Sí, hay varias vacunitas, Berenice. Jorge Dulce dice, es la primera vez que escucho en toda mi vida que los adultos jóvenes necesitamos estarnos vacunando. De acuerdo, Jorge. Es momento de enterarse. Sí hay vacunas para adultos jóvenes. Naomi Carrasco dice, buenas tardes. ¿Los adultos mayores también necesitamos vacunas? Si puede decir la de los adultos sería increíble, lo agradezco demasiado. O sea, son varias vacunas, pero a ver, vamos a ver. Aquellos que no nos tocó vacuna del papiloma, es momento de ponérsela. Aquellos que nos vacunamos de vacunas del tétanos con 10 años de antigüedad, hay que volvérsela a poner. Aquellos que no tenemos vacunas de varicela, hay que ponerse vacuna de varicela, ¿no? Algunos ejemplos muy puntuales. Patita lastimada dice, hola doctor, buenas tardes, buenas noches acá, un abrazo con cariño, un saludo Patita lastimada, con mucho afecto. Isabel Gutiérrez dice, gracias por sus enormes palabras y las del doctor Valle, aprendo demasiado y tenemos más presente la prevención de los hechos. Muchas gracias Isabel. Jesús Navarro, oiga doctor, y ahora que habla del tema de la viruela del mono, hace como un año o más, cuando estaba el COVID, se dio una serie de contagios de sarampión,
No se dio más información, pero ya se controló. Sí, efectivamente, Jesús, hubo un brote en México, en Estados Unidos y en algunos otros países. Y con lo que hicimos para controlarlo del COVID, controlamos el brote del sarampión. Esther Mori dice: buenas tardes, muchas felicidades a usted y a todo el equipo que logra este bello programa en estos años. Yo tengo como año y medio de escucharlo. Esther, gracias por tu sintonía, gracias por tus comentarios. Salomón Galindo dice: felicidades, lo he escuchado desde hace muchísimo. Nunca le he comentado, pero es un buen programa. Espero seguir escuchándolo. Me agradan sus repeticiones, porque luego no podía entrar en vivo por trabajo o por algo, pero lo escucho el jueves y si no puedo el martes. Bueno, Salomón, muchas gracias también. Gracias por tus palabras, por escucharme. Carla M. dice: felicidades. Esperamos a ese día para seguir felicitándolo. Gracias, Carla. Terán dice: usted nos acompañó toda la pandemia, nos actualizaba y nos dijo cómo actuar. Eso lo hace mucho más padre su programa y en compañía, doctor. En buena hora y deseo que sean 200 años de este programa. Muchas gracias, Terán, de verdad. Diana dice: doctor, acabo de ver una noticia aquí en Imperfecto y en Milenio que dice en información oficial que menciona que se elevaron 100% los casos de viruela del mono en la Ciudad de México. ¡Qué miedo! A pesar de que se reportó esta tendencia a nivel mundial, sí se reportó. O sea, en México hay alrededor de 260 casos donde llevaba el conteo, seguramente hay más. Y de una semana a otra aumentaron 64%. Eso fue la semana anterior. Honestamente, esta semana no tengo el dato, no lo busqué puntualmente, pero el próximo programa los estaré informando sobre el número real, ¿no? Para llevar el conteo. Y entonces analizamos cuánto ha aumentado y a ver si esta tendencia mundial ahora ya se empieza a reflejar en México. Recuérdense que en México siempre llevamos aproximadamente unos 2 meses en relación con Europa, y en Europa es el epicentro. Entonces yo esperaría que en un plazo de 1 a 2 meses nosotros empecemos a tener estas tendencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues fantástico. Ya terminamos el programa. Quiero invitarlos a que la cápsula del Dr. Gus Valle la escuchen, se conecten. Acuérdense que las tenemos también disponibles en Spotify y también en los mismos canales de difusión. Entonces es importante que la vean porque es otro enfoque. El Dr. Gus Valle pues es un médico también que colabora muchísimo con este programa y bueno, pues verán que son muy buenas también, con mucha información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a despedir el programa. Los invito a que, si no lo vieron completo, lo escucharon en la repetición por imperfecto.com.mx o directamente en el Facebook Live que se queda el programa, o en YouTube o en los podcasts de Spotify de Escucha Tu Salud. Ahí van a encontrar toda la información. Gracias por sus comentarios. Vamos a seguir hablando sobre estos pendientes de la hipertensión y sobre algún tema nuevo la próxima semana. Cuídense mucho, sean felices y nos vemos la próxima semana. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha Tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolanco-lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha Tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.